provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Parece que los temas no son finales, es decir, son simplemente el apéndice de otro argumento más completo. Hay la pretensión de compartir un proceso, compartir en muchos sentidos. Comparten desde el otro lado hasta aquí, nosotros hacia otros, otros hacia otros. Todo es un compartir continuo, ¿no? Se obtienen respuestas, pero de 3 respuestas surgen 4 preguntas. No es todo blanco y negro. Volvemos a la cruda realidad. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿En qué punto de partida estamos? ¿Realmente el ser humano es dueño de su destino? ¿Cuál sería el interrogante? El interrogante es ¿quién está jugando con el destino de la humanidad? ¿Desde qué lugar se está manipulando los entresijos? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás? Si la gente mira de humanos a humanos, simplemente sería batallas de egoísmos. Pero uno lo que está viendo es, y las referencias que tenemos, es que no son los humanos los que están dirigiendo esta especie de conflictos permanentes, sino que hay alguien por encima que nos está meciendo la cuna. Nos lo está colocando en tal manera de que estemos llegando a un callejón sin salida económica, sin salida en el proyecto vital de la gente, es decir, la gente ya no tiene la estabilidad, es decir, al nada que escuchéis las noticias. Entonces, es volver otra vez a quién está detrás de los que están manejando esta especie de tambores de guerra. Que aunque la gente diga, no, si no ocurre nada, es decir, porque el sol sale cada día, no, gracias, que el sol sale cada día. Pero aquellos que van quedando en situaciones críticas, se está diciendo de que habrá un porcentaje muy elevado de pobreza. Sea como sea, hay una inestabilidad. Y esa inestabilidad parece más ser un proyecto, dejar a la gente vacía. Y entonces aquí uno lo que está es recorriendo a una profecía, que es el Armagedón. El Armagedón es el momento en que confluyen los intereses belicosos. Eso solo sería el principio del fin, con el cual se viene continuamente anunciando profecía tras profecía. Los mensajes apocalípticos, que cogéis los textos bíblicos que hacen referencia al apocalipsis, es decir, ¿para dónde vamos a tirar? Aquí el interrogante sería ¿qué hay de cierto o no hay de cierto en los mensajes apocalípticos que continuamente se van repitiendo de tiempo en tiempo? Lo que llamarían la historia milenarista. Todo el mundo ve que está llegando siempre a una situación de sobreestrés, de oscurantismo, es decir, tanto en las profecías de Nostradamus como de los otros. Entonces uno quiere decir, ¿por qué nos envían continuamente desde distintas fuentes mensajes de caos, de ya se acerca el fin? Pero luego ocurre que no se acerca al fin. El otro día cayó en mis manos unos libritos que decían que en el año, parece que era 88, ya estaba preparado un plan de evacuación para sacar a un número determinado de seres de la Tierra. Bueno, pasó el 88, el 98, el 2008, han ido pasando. En las recientes 2012 también la gente, es decir, está tan ansiosa que quiere que haya una solución. Entonces, ¿qué hay de cierto en todos esos mensajes apocalípticos que cíclicamente se van repitiendo y que mucha gente caemos en la trampa de hacer oídos a eso? ¿Para qué sirve que tanta gente viva en esa especie de angustia permanente? Porque continuamente hay algún grupo que le han dicho de que es que estoy a punto de no sé qué, y entonces al comprar unas tierras se encierran bajo no sé cuánto. Entonces ¿a qué viene tanto mensaje apocalíptico? ¿Para qué se nos carga tanto de negatividad? ¿Quién tiene interés de que continuamente estemos con el ay, con la sensación de que estamos a punto de recibir un coscorrón, un garrotazo, que sea ya al final? Por ahí iría un poquitito el tema. Es decir, ¿de dónde surgen esos mensajes apocalípticos? Esa especie de que todo el mundo cree que ya el final ya llega, y si no llega ahora, llegará dentro de poco, y si no, siempre se posterga. Parece aquello de que hoy no se fía, mañana sí, pues esto es un poquitito igual. Ahora viene el final, pero todavía no. Entonces ya en los primeros discípulos de Jesús, ellos ya creían que el reino de los cielos estaba cerca, y muchos de ellos vendieron sus posesiones, lo daban todos y empezaron a vivir en comunidad. Entonces
¿quién lanza esos mensajes? ¿Realmente vienen de seres que nos están ayudando o vienen de seres que nos quieren confundir continuamente, que nos están distrayendo? Mucha gente presa de la desilusión busca una salvación, sea una salvación extraterrestre, o sea una salvación divina, o sea una salvación de sistemas políticos, pero andamos siempre entre la ilusión y la desesperación. Unos a veces lo proyectan a nivel político y otros lo proyectan a nivel espiritual. Entonces sería eso. ¿Quién tiene interés en que el ser humano viva continuamente en el ay? Es decir, ¿quién empezó a lanzar esos mensajes apocalípticos si realmente tiene una función de despertar, y ese despertar va a ser algún día, cuando sea, es decir, como ladrón en la noche? Pero claro, eso hay un momento en que cansa porque siempre uno siente de que, bueno, pues ya está, pronto al final, pues hagamos algo, ordenemos, claro. Pero inmediatamente sale alguna bandera que en vez de ordenarlo todavía lo enmaraña más y está buscando más y más jaleo. La pregunta es eso, buscar un interlocutor que nos hable claramente en qué situación está la humanidad, si realmente tiene que prestarle oídos a los mensajes apocalípticos o ir viviendo. Que día pasa, años empuja. Hay alguien que se nos presta a comentarnos quién está detrás de todo este jaleo entre guerras, no guerras, hambres, enfermedades, epidemias, no epidemias, qué hay de cierto, qué es lo que no hay de cierto. ¿Hay alguien que se presta a hablarnos al respecto? Hay una pareja, dos seres, una señora, un señor. Bueno, esta es la forma de expresar que yo tengo, pero evidentemente hablan a la vez y es curioso escuchar la sonoridad de las voces femenina y masculina exactamente al mismo paso. Nos han saludado hace un momento y están pendientes de tus palabras y esperan a que tú hubieras acabado de exponer la pregunta. Digamos de que uno expresa de la confusión, es decir, ¿qué hay de cierto y quién envía estos mensajes apocalípticos, si tienen algún sentido en sí? Dice que tenemos que entender que hay, al mismo tiempo que las dos fuerzas eternas en lucha, la oscuridad y la luz, que aquellos abanderados de la oscuridad son los que en todo momento no permiten ni un instante de descanso a la humanidad. De hecho, consiguen en parte a veces su propósito, el estar pendientes de que el mundo va a terminar, que ellos a la par que lo susurran, que es como una cadena, lo susurran a unos pocos, aquellos que están en una sintonía peculiar y que van a recibir este mensaje de forma que destapan las peores miserias de cada ser humano, avivan todo aquello que, sintiendo que el mundo ha de terminar, no merece ya la pena por lo que luchar, es como también destapan el desaliento en muchas de las armas. Dice que está todo como muy conectado. Al mismo tiempo tienen que llegar también los susurrantes de la esperanza. Esta es la expresión que da, que es una forma de poder contrarrestar. Las intenciones son buenas, pero no están siendo eficaces porque la humanidad, cuando escucha los mensajes esperanzadores, la llegada de la ayuda externa, la llegada de un tiempo nuevo, una regeneración absoluta en la tierra que permita a la humanidad subsistir tal y como puede llegar ni siquiera a imaginar, aunque solo sea un poco, la duerme y no la permite que pueda despertar su conciencia. Volviendo al tiempo presente, ¿en qué situación nos encontraríamos ahora? Que siempre parece que haya una próxima guerra que sea el inicio de la guerra final. Siempre parece que no es más extraño que en periodos cíclicos anteriores, que esta es la diferencia. La única notoriedad en los tiempos actuales es la capacidad de estar conectados, de poder sufrir la situación en un pequeño territorio y al mismo tiempo estar conectado con el sufrimiento al otro lado del mundo, que eso es el caos de la propia globalización, gracias a la comunicación que se nos permite ahora encima potenciar más el dolor. No es cierto que aquellas personas que ven la miseria, el dolor de la guerra en otros países se han sedado a ese dolor porque impacta en lo más profundo, aparentemente, y de forma psicológica muchos parecen no reaccionar,
como si ya estuvieran vacunados contra el dolor, contra las agresiones, contra la violencia, contra las guerras. Pero dice que no es cierto. Cada vez entra ese veneno de forma más profunda en el interior del hombre, que esto es como si fuera una gran fiesta para esta fuerza que no la integra una entidad, sino un conjunto de entidades, y debemos precisar que esto es un triángulo. Desde arriba va cayendo poco a poco la orden, y como por capas y por seres de niveles distintos de recepción van tomando estas órdenes sin saberlo, que muchos de estos seres que están en las capas más elevadas del poder, y no está hablando de los políticos, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera son seres conocidos, la mayoría de ellos son grupos anónimos que no están hablando de teorías conspirativas, son reales, que manejan los hilos del poder en la economía, de la decisión total de qué pueblo perece y cuál puede ser salvado, que colocan en ellos a los instrumentos de poder y a los políticos a los que ellos designan, que esto es una realidad y son los de la capa más elevada de esta pirámide, justo por debajo de aquellas entidades que no son visibles. Estos a su vez mueven los hilos de los que quedan por debajo. Finalmente los más pequeños, aquellos que simplemente se dejan arrastrar por los impulsos, aquellos que son los que manifiestan las guerras, los que salen finalmente a desbaratar cualquier pequeño foco de luz de esperanza, que son aquellos que se ven, los visibles, los que están más expuestos y en muchas ocasiones los más inocentes. Claro, pero el ser humano tiene que focalizar su atención y su intención también a la vez. ¿En qué focaliza la atención? ¿Simplemente en prestar oídos a la revolución, prestar oídos al oscurantismo, prestar oídos al caos? ¿O tiene que engendrar una esperanza al margen de este pesimismo que de vez en cuando parece que es asfixiante para toda la gente y que no se ve salida a la vida en sí? Dice que a lo largo de la historia y en todos los tiempos en los que ha habido conflictos, y no solamente en un lugar, posiblemente como grandes fuegos en lugares distintos de la Tierra, aunque no estuvieran interconectados ni fueran de forma tan global como ahora, que había algo importante, grandes grupos que mantenían la confianza en un Dios en el que creían y no solamente buscaban para que pudiera paliar sus angustias y miserias. Dice que esta fuerza de conexión con algo que les trasciende, con algo que está por encima de la naturaleza humana, permitía a estos grupos luminosos interactuar en la Tierra, de modo que podían ser épocas truculentas de grandes actos violentos que daban paso a pequeños periodos de calma, donde podía haber una cierta renovación. Este es el movimiento que ha existido hasta ahora, que ahora hay una gran tendencia a que el ser humano prescinde de las fuerzas, aunque haya muchos que les piden, aunque haya muchos que las evocan, que cree solo en la propia naturaleza humana, como si hubiera querido despertar un Dios menor en el interior del hombre, que esto lo que ha hecho ha sido en muchas ocasiones cerrar muchas posibilidades de ayuda externa. Por lo tanto, aquellos que pueden generar esperanza, que es correcto que lo hagan para neutralizar esta fuerza que es inoculada y para que de alguna manera sería como los salvadores dentro de a nivel celular del organismo que combaten una infección. Es muy importante no dejarse arrastrar por esta fuerza derrotista que va a terminar con todo, que va a acabar aniquilándolo todo, que encuentra que es complicado cuando observamos, cuando los impactos visuales, auditivos, no son más que un bombardeo constante, y nuestro gran trabajo, un trabajo titánico, es no negarlo, sino neutralizarlo con una disposición adecuada, es luchar en un orden distinto al que tendría que ser como un soldado que lucha contra una injusticia. Eso genera violencia. Habla desde las profundidades del interior, aquellos grupos que se unen, que reclaman luz, que buscan la manera de que pueda paliarse todo este sistema que está ya caótico,
que necesitan reforzar porque no lo hacen convencidos, esperan esa ayuda del exterior, cuando mucha de la fuerza que se puede imprimir es desde el interior, que debemos batallar contra el desaliento, que no hay cercano en el tiempo ningún fin del mundo, está previsto, pero el cuándo y el cómo, que nadie, salvo la propia divinidad, tiene potestad para decidirlo, y ni siquiera lo tiene decidido todavía. Pero dado de que el mundo está tan interconectado, a todos nos llega continuamente la onda de que estamos continuamente controlados a través de la tecnología y que todavía lo estaríamos más. Aquellos que realmente están queriéndose apartar de esta esfera oscurantista, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Tienen que hacer algo en común o tienen que escucharse a sí mismos y no prestar más atención? Es que a veces parece que se dirige la gente hacia la luz, pero que es para atraparlos más. Dice que simplemente necesitan ir hacia el interior, que la expresión escucharse a sí mismos tampoco es correcta, que es simplemente buscar ese punto de estado de ser donde nada puede ser perturbado, que el hecho de que pueden buscar un lugar físico, que a veces algunos lo determinan como la vía, la forma de poder subsistir a este nivel actual, es inviable, que allí donde puedan escapar de alguna manera serán también capturados. Es importante de que el punto de libertad no lo perciban en la parte externa, sino en la interna, y aunque entienden que es complicado que una persona que está aprisionada pueda sentir la noción de libertad, que es factible, sintiéndose libre, aun en medio del gran enredo, de la gran maraña, de la gran telaraña, con el adhesivo al que nos someten y del que no podemos escapar, tanto físicamente como energéticamente. Esto es lo que nos indican que es aconsejable hacer ahora, que todo este periodo de tiempo habrán estallidos que, como en un volcán, aliviarán la carga y la tensión, que esto no solucionará el problema. El hecho es de que no solo se está confuso en una sola dirección, sino que prácticamente todos los órdenes de la vida de una persona están confusos, sea la supervivencia material, sea la armonía afectiva y sea la perspectiva de existencia del propio planeta. ¿Qué trampas se le ha situado al psiquismo y a las emociones a la humanidad en la actualidad? Dice que las trampas son como la cajeta donde se coloca un ratoncito, que hay pasadizos por donde se le permite circular y diques de contención donde no tiene acceso. Son como un monumental laberinto, más que trampas, que se nos reconduce a todos en una sola dirección y no estamos siendo conscientes de ello. ¿Qué tipo de entidades? ¿Son entidades no físicas? ¿Son entidades físicas de otro nivel de ubicación, digamos, en el universo? ¿Quiénes son los que están interesados en esta manipulación global de la humanidad y del propio planeta? Dice que es un grupo de entidades por encima de los niveles, que podamos llegar a entender que de alguna manera tienen acólitos en espacios dimensionales que quedan por debajo y que están a favor de sus intereses, que van y recorren distintos niveles de realidad, distintas dimensiones, y van expropiándose de aquellos lugares, tanto del plano físico como de otros planos no físicos, intentando hacer los suyos, que es un monumental virus gigantesco que es capaz de poder modificar la naturaleza de cualquier criatura viva creada para la luz y hacerla a su modo. ¿De dónde provienen esas entidades y qué instrumentos utilizan para mantener a la conciencia esclavizada? No da el lugar, no hablan de la procedencia. Y dice que las fuerzas del pensamiento son su punto de entrada, es como si fuera esa nuestra debilidad más grande, que la fuerza del pensamiento a través de la mente humana tienen la capacidad de adentrarse y a través de ahí generar todo tipo de estropicios emocional y energético, que es la principal vía de entrada.
que utilizan nuestro propio pensamiento, que hay una especie como de conexión, como si fueran parásitos que se han adherido y hacen que pensemos que somos nosotros los generadores o los dueños de ese pensamiento. ¿Cómo vacunarse o cómo alejar esa influencia del propio ser, de la propia conciencia? Dice que esto ya se nos ha dado, se nos ha explicado. Pero ligeramente una pauta que es centrarse en esa voz de sinceridad, de esa voz de la verdad. Para mucha gente que esté escuchando, cómo decirle que están en la vía correcta y que no están detrás de un espejismo milenarista o salvador. Dice para aquellos que están acostumbrados a integrar su pensamiento como partes de sí mismos, a creer que forman parte y es la totalidad de su identidad, a creer que se les otorga la seguridad y la razón de ser de su existencia, el punto de ser en el que nada es escuchado, nada es razonado, esa interiorización que ni siquiera se escucha una voz, es un tono de seguridad y armonía que queda muy escondido, y es que debemos recuperar esa capacidad para no perdernos, que es la única vía. Aquellos que siguen algún tipo de doctrina o algún tipo de fe o algún tipo de creencia, ¿eso les ayuda a estabilizarse o digamos, los mantiene todavía en la confusión? Dice que las doctrinas, la fe que puedan tener en cualquier religión, tienen como objetivo hacer de puente de comunicación, que la parte más importante es esa introspección de forma real. Algunos utilizan la oración, otros utilizan la manera de conectar a nivel, está hablando con la meditación o con distintas técnicas de meditación. No es importante, es alcanzar ese estado para poder tener esa comunicación real, que no es a través de la mente ni lo que uno quiere. Aquellos que se proyectan hacia afuera y anhelan desde aquí afuera la llegada de aquel ser, el lumínico que viene a salvarles, puede ayudar un tiempo, pero que es importante que hagan uso de su responsabilidad consciente. También en lo que sería la teoría conspirativa a veces se habla de grupos, algunos denominados poderes fácticos económicos. ¿Qué hay de cierto en esto? Dice que ya ha explicado antes que estos grupos son auténticos, no les coloca ningún nombre, no le interesa alientar con estos nombres, pero estos grupos son reales, que están en la sombra, y ha hablado de ello cuando ha mencionado el símil de la pirámide. Si cada uno de nosotros fuera realmente consciente todo el tiempo, ¿este tipo de influencias podrían llegar a afectarnos o simplemente sería algo que quedaría anulado o neutralizado? Dice que debemos entender que neutralizado no sería, porque que estas entidades son plenamente conscientes de su propia fuerza, pero sería una batalla a un nivel distinto que no las guerras humanas, en la lucha por la propia libertad. Y dice que tendríamos, al menos si no igualdad de condiciones, un nivel mayor de libertad para poder ejercer nuestro derecho a estar conscientes. De esta manera es como el niño que debe pelear contra un gigante. ¿De dónde le viene a estas fuerzas el derecho de poder agredir constantemente a los seres? Dice que no es derecho, que el hecho de que la realidad creada desde el punto primero, que ha permitido la opción de las dos fuerzas, está hablando de más allá de nosotros, que toda criatura que permanece consciente y tiene la capacidad de elegir el lugar donde quiere permanecer, ese es el derecho. Dice que la criatura humana ha permanecido demasiado tiempo con el velo del engaño, pero en el fondo, de alguna manera, es permisiva con este engaño. Muchas veces la gente se encuentra con una lucha entre sus sentimientos. ¿Hay que ser fiel a uno mismo o hay que también prestar atención a los que tenemos alrededor? Dice que ser fiel a uno mismo es ser fiel a la identidad
de los que tenemos a nuestro alrededor, que aquellos que están alrededor, que se defienden de cualquier agresión de alguien que le resulta extraño y no forma parte de la totalidad del grupo, no es más que el ego, que aquellos que buscan la filiación, el amor, el núcleo familiar, el amor de los hijos de una pareja que siempre puede ser fiel a sí mismo. Dice que no está tan en el hacer cosas como en el ser, que esto en cualquier lugar, con cualquier persona y con cualquier actividad es factible. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento sepiterno. Se abre, una vez más. La puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo. Tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio. Tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.